Historia de la psicología. 11. Segunda parte. La crisis del mundo mediterráneo y la era cristiana. 10. La psicología cristiana. 1. La nueva intuición del mundo. He recordado, a propósito de Filón y de Plotino, la crisis profunda porque atravesaba el mundo mediterráneo en los siglos en que nacía el cristianismo, cuando una suerte de fiebre y de nostalgia de las almas inquietas se traducía en vagas aspiraciones, en una red de purificación, de redención y de salvación, a la que respondía toda suerte de prácticas religiosas, teúrgicas y aún mágicas. Lo que caracteriza al surgimiento de la institución cristiana en esta perturbada atmósfera es la inmensa esperanza puesta en la buena nueva. Es el anuncio del fin de los tiempos y del advenimiento del reino de Dios, la llamada a una conversión radical en virtud de una plenitud de amor hacia el Padre y sus criaturas en la fe, esperanza y caridad. Se trata de algo totalmente distinto de construir sistemas explicativos acerca del mundo ya aclarado, de una experiencia de vida nueva, accesible a todos, de una comunión fraternal en el fervor de un despego del mundo y de sus servidumbres, para entrar, desde ahora, en el reino de Dios. El racionalismo, profundamente herido ya por las especulaciones alejandrinas, cede su lugar a un espiritualismo exaltado, y la exigencia científica cede su lugar a la fe, llevada en alas de la imaginación. Este motivo inspirador, prodigioso despertar de la subjetividad humana, aunque haya venido seguido de una historia llena de luchas y de sangre, aporta a la humanidad un sentido inédito de la vida moral, la certidumbre vivida de un renacimiento espiritual del hombre libre del yugo de las pasiones terrestres. El drama de la historia posterior es el de la integración de esta nueva intuición en la estructura social. El precio de su triunfo sobre las demás religiones de misterios en boga en el imperio y sobre el espíritu crítico alimentado por una larga tradición helénica. Al comienzo, en el ambiente pasional que prevalece, esta tradición es descuidada y aún despreciada, pues no hay que olvidar que los hombres vivían entonces en la creencia, inseparable en esa época, de las ideas cristianas, de la parusía, de la segunda venida de Cristo glorioso y del fin del mundo. San Pablo declarará que Cristo lo ha enviado para anunciar el Evangelio, pues en él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. No es este lugar de detenernos largamente sobre los problemas ligados a la aparición y al primer desarrollo del cristianismo, de saber cómo y en qué medida las religiones de misterios que se celebraban sobre todo en Tarso, ciudad de San Pablo, ligados al culto de Mitra y del que otras formas, misterios de Atis y de Isis, gozaban de gran favor en el Imperio Romano de aquel momento. Fueron incorporadas a la nueva religión, como el mensaje cristiano original, vivido en el seno de la primera comunidad cristiana, engendró un nuevo culto, centrado sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Basta con recordar que el pensamiento que sostiene a esta cristalización progresiva del cristianismo se determina, con todo lo tomado del pasado, en una efervescencia en la que abundan las contradicciones entre las tendencias judaizantes y las helenísticas, y recordar que el paulinismo ha ejercido sobre este proceso una influencia incomparable. 2. San Pablo se encuentra en el gran apóstol la fuente de todas las doctrinas
que tratan del alma desde el punto de vista de la redención cristiana, que cargan todo el acento en las cuestiones del origen y del destino del alma, en las ideas de una vida eterna, de la victoria sobre el pecado, por las obras y por la gracia, y de la suprema dignidad de la vida en Jesucristo. Por consiguiente, un breve examen de sus ideas es rico en enseñanzas para todo el periodo patrístico, en el que se observa un obstinado esfuerzo por sistematizar lo que él expresa en forma de fulgurantes intuiciones. Hijo de un rico fariseo, aquel a quien en una repentina conversión habría de transformar en ardiente apóstol de la nueva fe, era judío por su carácter y su formación. El elemento de ruptura con relación a la tradición de que salió reside esencialmente en la universalización del mensaje que proclama el apóstol de los gentiles y el rebasamiento de la ley por la nueva fe. Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La esperanza del Mesías por el pueblo elegido es recusada por la afirmación triunfante: el Mesías ha llegado y es el Hijo de Dios. Ha encarnado entre los hombres y ha sido crucificado, para que en su vestidura de carne todo el pecado de los hombres sea crucificado y redimido, y todos han sido redimidos por su sacrificio, así los gentiles como los hijos de la promesa. Para Pablo, que no conoció a Jesús vivo, la muerte del Cristo constituye el fundamento esencial de la salvación que anuncia a todos los hombres. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y su predicación del acontecimiento tiene un sabor gnóstico, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Para iniciar a sus auditores en la sabiduría, Pablo adapta su enseñanza a su grado de desarrollo espiritual, a los menos avanzados, a los débiles según la carne, a aquellos a los que llama niños en Cristo, dispensa una enseñanza elemental que compara a la leche, más asimilable para estas naturalezas carnales que vianda que no podrían admitir y que reserva para los hombres espirituales. Se trata de adquirir, a través de un gran combate interior, esa inteligencia requerida para conocer en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Conocer de Cristo en el sentido de una realidad que nos recuerda extrañamente el Logos de Filón. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. Por lo demás, Pablo admite su conocimiento de Dios por sus obras, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, y los hombres no tienen perdón por haberse alejado de Él, pues siendo así, el sacrificio de Cristo es el acontecimiento capital que altera todos los datos del problema, pues la muerte, en el suplicio que ha padecido, no alcanzó más que a la vestidura de carne que había tomado en préstamo,
en una carne semejante a la del pecado. Y el pecado ha sido clavado con la carne sobre la cruz, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Así, también todo ha cambiado. Nuestro hombre viejo fue crucificado con él. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Una nueva criatura es la que mora, el espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Liberada del cuerpo de esta muerte, de estas obras de la carne, que son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías. Ahora, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y para el fin de la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. También la predicación paulina es una llamada constante al Espíritu, dispensador de la gracia divina y de todos los dones que pueden ser concedidos al alma creyente, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata más, el Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Hay que ser edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu, estar llenos de Espíritu, vivir según Él en el Espíritu, prepararse interiormente para la intervención del Espíritu, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si el alma, en el sentido de principio vital, es común a los hombres y a los animales, si el hombre natural, el hombre de carne, con sus pensamientos, sus deseos, su voluntad y aún su razón, es una criatura psíquica mortal, el Espíritu es la instancia más alta que nos permite el acercamiento a Dios. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el Espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo, el hombre accede al Espíritu vivificante. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida, mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así con los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos revestido la imagen del hombre terreno, revestiremos también la imagen del celeste. Y desde ahora, el destino del hombre está todo él inscrito en la curva que va desde Adán hasta Jesús, desde el pecado original hasta su rescate y hasta la redención. Y solo cuenta la alta vocación que le vale su esencia moral rescatada. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de los cuales también hablamos. No con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede entender, pues solo el Espíritu puede juzgarlas. De tal manera, el alma humana es aprendida como la sede de una experiencia inefable, experiencia de la fe, que rebasa todo conocimiento fundado en el criterio griego de la evidencia racional. Tal como el espíritu del primer hombre ha venido de Dios, el segundo nacimiento del Espíritu es la obra de un influjo del Espíritu Santo que la fe implora, lo que no puede ser alcanzado por el intelecto ni por la voluntad librada a sí misma. El corazón puro lo recibe por la gracia de Dios. La introspección y la plegaria, la exaltación de la vida interior, sustituyen así totalmente a la observación y al análisis, una introspección dirigida a la existencia de una conducta de relación con el eminente destino del hombre rescatado en busca de iluminación, impregnada de una ética en la que el ímpetu amoroso vence sobre todos los defectos
ya emanen de una especulación racional o de un moralismo abstracto. 3. La psicología de los apologistas. La psicología, en tal contexto, se halla totalmente subordinada a preocupaciones teológicas. En su aspecto concreto, es inseparable de una experiencia religiosa y el riesgo es no solamente empobrecerla, lo que es inevitable, sino desnaturalizarla. Si se le estudia abstractamente, sin una referencia plena, permanente a este carácter esencial, pues todas las elucidaciones que podemos encontrar en esta época en los defensores de la nueva fe sirven para justificar sus creencias en cuanto al origen y al destino del alma. Y esto es la convicción de que las doctrinas de los filósofos, en lo tocante a este como a todos los demás puntos, son erróneas por el simple hecho, para aquellos que se inclinan a considerar sus teorías con la mayor indulgencia, de que no se han beneficiado de la luz dispensada por la revelación. De manera general, frente al pensamiento antiguo, se trata de refutar sobre todo la idea de la preexistencia del alma y de su eternidad, de oponerse. Por ejemplo, Epicuro es proscrito de golpe a la idea platónica y estoica de un alma cósmica, de la que el alma individual no sería más que una parcela, para afirmar que esta última, nacida de un acto divino, es libre y por consiguiente responsable, y que siendo libre y responsable, es justo que espere una recompensa o un castigo de Dios. Así, la inmortalidad individual, fuente de alegría para todos los que se enfrentan a las persecuciones desatadas contra el cristianismo, se convierte en llave maestra de las teorías engendradas por este. 4. Tertuliano. Entre las obras de los primeros apologistas cristianos, la de Tertuliano, que trata del alma en función de lo que él comprende de la revelación cristiana, es típica de las nuevas condiciones naturales y de las dificultades de una nueva síntesis. Tiene como mira refutar las herejías gnósticas y platónicas, y esto de manera un tanto desconcertante, pues las nuevas ideas fuerzas por conciliar creación, pecado original, libertad, inmortalidad, lindan con las teorías filosóficas heredadas de los griegos, en particular de los estoicos, a las que, más que integrarse, se yuxtaponen. Su tratado de Ánima, escrito después de 203, que tiene 58 capítulos, es uno de los más notables de la literatura cristiana de expresión latina. Su autor discute de todo, de los errores de los sentidos y de las diversas facultades del alma, e invoca, al lado de los filósofos y de las Sagradas Escrituras, a numerosos médicos para apoyarse en su competencia particular. Hipócrates y su discípulo Diocles de Caristo, los anatomistas alejandrinos Herófilo y Erasístrato, y muy particularmente Sorano de Éfeso, contemporáneo de Adriano. En un prólogo, Tertuliano afirma la necesidad de combatir las opiniones sobre el alma de los filósofos paganos, esos patriarcas de todos los heréticos. Si él mismo filosofa, lo hace contra su voluntad, pues a sus ojos solo cuenta la fe cristiana que debe aceptarse en bloque. Generalmente se le atribuye la profesión de fe. Credo quia absurdum, para ver, en relación con la sentencia de San Anselmo, creo para comprender, algo como el símbolo de una de las dos actitudes fundamentales de los pensadores de la Edad Media. Aunque Tertuliano no haya pronunciado jamás tal frase, expresa bien la tendencia del apasionado predicador que, efectivamente, declaró: el Hijo de Dios ha sido crucificado, no tengo vergüenza, porque hay que tener vergüenza. Y que el Hijo de Dios haya muerto es perfectamente creíble, porque es impropio. Y que, una vez enterrado, haya resucitado, eso es cierto a buen seguro, porque es imposible. Contra la teoría platónica de la eternidad del alma, Tertuliano se apoya en la autoridad de la Biblia para afirmar que ha tenido un comienzo. Es un soplo de Dios, que la ha creado a esa imagen. Platus factus ex spiritu Dei. Así también hay que ver en ella un principio activo, de origen divino.
y no hay que dudar de que será juzgada por sus actos, puesto que es plenamente responsable, como es, a la vez, principio vital y el principio espiritual. Su naturaleza parece ser doble, pero no se sabe cómo concebirla, pues las ideas de Tertuliano se reducen, en suma, a declarar qué es y no es material. Es ese hombre interior de que habla San Pablo, envuelto en el hombre exterior que es el cuerpo, constituida por un elemento muy sutil, tenue, volátil, tan brillante que su resplandor nos la hace invisible. Su corporeidad está demostrada por la acción recíproca que se efectúa entre ella y el cuerpo, y por el hecho, sobre todo, de que la sabiduría no podría bastar para su vida terrestre y que por ello un alimento más tangible le es indispensable. Por otra parte, la Biblia misma nos incita a admitir esto, como atestigua, por ejemplo, la historia de Lázaro. Además, hay las visiones de los inspirados. ¿No han visto acaso el alma con los ojos del espíritu como una forma etérea? Tenemos el caso también de esa hermana montanista, favorecida con una visión durante el santo sacrificio, a quien el alma se le ha parecido no desprovista de consistencia y de forma, sino aparentemente susceptible de ser tocada, tierna, luminosa, color de azul y por completo semejante por su exterior al cuerpo humano. En pocas palabras, hay que ver en ella una suerte de soplo, flatus, cuya sede es el corazón, difundido por todo el organismo y formando un ser constituido, con sus órganos propios, del que el intelecto mismo es un instrumento. Desde Adán es transmitida por el semen en el acto de la generación, momento en que se le atribuye un sexo. El hecho de que se separe de tal manera del alma paterna explica la herencia de sus caracteres. Según Tertuliano, que describe las fases de este proceso, los ángeles vigilan la formación del embrión en el seno materno. Si el pecado original es transmitido en tal forma por los padres, el pecado individual está ligado al desarrollo del alma en cuanto agente libre. Diferente del cuerpo, permanece activa durante el sueño, prosiguiendo la vida que le es propia. Tertuliano compara el sueño a la muerte y el despertar a la resurrección. Durante el sueño, el alma disfruta de una libertad transitoria que se volverá definitiva cuando abandone su cuerpo. Sin embargo, Tertuliano declara también que las almas después de la muerte, con excepción de la de los mártires, deben aguardar en el infierno la resurrección de los cuerpos. Para explicar la naturaleza de los sueños, hace intervenir un acto de Dios o de demonios o una intensa concentración del espíritu, y piensa que el alma, en el éxtasis, se halla proyectada fuera de sí misma. 5. Clemente de Alejandría. En Clemente de Alejandría, el problema de una conciliación entre las teorías filosóficas de los paganos y las ideas fundamentales de la nueva fe parece esencial, pero considerado con espíritu totalmente diferente del de Tertuliano. Su esfuerzo es un verdadero preludio a la interrogación progresiva de la filosofía griega, lo mismo que del Antiguo Testamento. De la primera, en cuanto fruto de la razón natural antes de la revelación. Del segundo, en cuanto prepara el Nuevo Testamento. Clemente era un hombre de gran cultura, inclinado al eclecticismo, y su obra, sobre todo las estrómatas, mezclas, abunda en referencias de toda clase. Se dice que citó no menos de 600 autores. En él igualmente, de acuerdo con la doctrina bíblica, el alma es considerada como una unidad cuyo origen es doble, pues en parte es racional o celestial y en parte irracional o terrenal. En el primer hombre, Adán, el acto de Dios ha creado un alma con una doble naturaleza. Ha sido insuflada desde lo alto en el rostro del hombre. El alma irracional o terrenal está emparentada con el principio vital que los animales poseen igualmente y se transmite de los padres a los hijos. En cuanto es una fusión de los elementos del mundo material, es inseparable de la sangre y del semen.
morando como mora en el cuerpo, rige al alma racional. Esta última tiene como carácter esencial una razón íntimamente emparentada con la razón divina, que es el fundamento y la posibilidad de la ascensión del hombre a Dios. Esta psicología de Clemente se inserta, evidentemente, en una concepción ética cuyo aspecto filosófico debe mucho a Platón, a los estoicos y a Filón. La sabiduría desempeña el papel del primer motor, fuente de movimiento del alma. Es idéntica al logos, a la razón, al verbo, a Cristo que ha encarnado, y Clemente la llama, en su discurso de exhortación a los griegos, logos de verdad y de inmortalidad, regenerador del hombre, destructor de la corrupción. En el hombre, el logos es sabiduría derivada. El progreso del alma humana se efectúa en el sentido de una preparación para recibir la comunicación de esta divina sabiduría, del Espíritu Divino, única fuente de verdad absoluta y de conocimiento. Por ella, el alma recibe el semen del Espíritu y se torna naturaleza espiritual. El Verbo, el Logos, Hijo de Dios, potencia del Padre, es eterno como Él. En virtud de esta sabiduría, el hombre tiene la semilla de la naturaleza divina y es capaz de elevarse a la semejanza de Dios. El proceso de la vida moral es, entonces, una purificación del alma con vistas a su retorno a Dios. Clemente no piensa que la carne deba ser mortificada, pues considera la unión del alma y del cuerpo como natural en sí, querida por Dios. Se trata más bien de que el hombre la discipline mediante un esfuerzo de armonización. Se trata de santificar su vida, su espíritu y su cuerpo. La procreación es una institución necesaria para el mantenimiento de la creación, una ley esencial de la naturaleza. La armonía, el más alto valor según Clemente, supone un desarrollo completo del alma que organiza la voluntad, el conocimiento y la acción en una perfecta unidad. Por influencia, a la vez del platonismo y del estoicismo, concibe al alma racional como intermediaria entre los objetos de los sentidos y la razón. En virtud de esta última, que lo distingue del animal, el hombre está dotado de una suerte de impulso para el conocimiento, de una capacidad de discriminación, gracias a la cual puede escapar a la servidumbre de los sentidos y de las imágenes, y así está dotado de predisposición a la virtud. En oposición a las ideas de los gnósticos, Clemente, a la manera de Filón, no considera que el deseo sea malo en sí, sino más bien moralmente neutro. Lo esencial le parece ser la orientación de la voluntad que la voluntad da al comportamiento. Es en el asentimiento que esta voluntad da o rehúsa, donde reside su libertad, y es él el que puede conducir al hombre al pecado. Clemente carga el acento en el extravío de la voluntad causado por las imágenes peligrosas, en las seducciones de las potencias del mal, e insiste mucho menos en el pecado original que en el pecado como triunfo de la oscuridad sobre la luz, de la ignorancia sobre el conocimiento. Al comienzo de la vida, la ignorancia del individuo es casi completa, pues se halla colocado en un mundo de deseos y de imaginaciones sin el auxilio de la razón. Por lo demás, el progreso del conocimiento es limitado y debe aceptarse un grado de certidumbre práctica. Clemente se percató de que todo acto del espíritu supone una determinada creencia, manifestada ya en la percepción, y que nuestra vida mental tiene como punto de partida un asentimiento de la verdad. Es forzoso aceptar algo, y por ser la liberación de la duda, una voluntad de creer, con ella el hombre afirma su creencia en algo, y así, en la verdad misma, y por tanto en Dios. De tal manera, parece que el ejercicio de la fe es, en cierta forma, el sustituto del conocimiento, y que la vida perfecta en Dios es la fe que se ha tornado perfecta en la contemplación de la verdad eterna. Se ha observado que Clemente, por algunas de sus observaciones acerca del conocimiento, se adelanta a San Agustín y a Descartes. Algunos hombres permanecen en la fe, otros se preocupan por comprender plenamente lo que ésta supone. Alcanzan entonces la gnosis, la perfección del carácter humano. El alma no es incorruptible por naturaleza. Gracias a la fe, a la justicia, al conocimiento y a la gracia de Dios, adquiere la inmortalidad. 6. Orígenes. Aunque su doctrina haya sido finalmente condenada, Orígenes, discípulo de Clemente de Alejandría y polemista apasionado, muerto en 253, fue uno de los más ardientes defensores de la nueva fe. Utilizó para esta defensa
una argumentación tomada sobre todo del legado platónico y estoico, con una suerte de culto de la razón, aunque la entienda de una manera mítica. Es indudable que su obra dio al pensamiento cristiano, a principios del siglo III, un impulso vigoroso y decisivo. La psicología que se puede extraer de su Tratado de los Principios es más bien ambigua, en virtud del hecho de que habla más veces del alma como principio de vida, inseparable de la sangre, y otras veces como razón degradada, incorpórea y eterna, por completo distinta del cuerpo, cuya inmaterialidad queda probada por su capacidad de conocer lo que es inmaterial. El mundo ha sido creado de la nada por el Verbo de Dios, en el cual están las formas eternas de todo lo que existe. Del Verbo, que es el Hijo de Dios, fueron engendrados otros verbos, es decir, criaturas espirituales libres. Entonces se produjo una primera caída, pues algunos espíritus supieron permanecer fieles a Dios, mientras otros se apartaron de Él. De esta actitud diferente de las diversas criaturas de Dios se desprende una jerarquía de los espíritus. En primer lugar, el mundo de los ángeles, distribuidos en esta jerarquía conforme a su grado de elevación. Después de ellos vienen los hombres, espíritus que están encerrados en cuerpos, y por último, los espíritus obstinados en el mal, que se han tornado demonios. Por lo tanto, los espíritus humanos no estaban primitivamente destinados a animar cuerpos, según aptos para rescatarse o redimirse, para salvarse a través de un ciclo de reencarnaciones purificadoras. Orígenes considera que la historia de estos espíritus es la historia de sus esfuerzos con vistas a encontrar de nuevo la luz primitiva, que es fuente de calor, pues en él el fuego aparece como el hogar del que las almas se han separado y así se han degradado y enfriado. El alma de Dios es fuego. Quien se aleja de él se torna frío, se materializa. Orígenes tiene una concepción mítica del fuego, puesto que ve en él lo que destruye todo, con excepción de lo que es puro. De tal manera, el alma sensible aparece en él como si fuese una suerte de término medio entre la materia y el espíritu puro. Acerca del origen del alma, vacila entre declararse en favor de su transmisión por los padres o afirmar su llegada desde afuera. Considerada en cuanto principio de vida, parece ser que comienza con el cuerpo y de tal modo sería una especie de modo transitorio de ser, en tanto que el alma superior o espiritual vendría desde fuera. Para la liberación, que constituye la vía de su salvación, el alma debe elevarse. Primero, por la dialéctica, del conocimiento de las cosas sensibles al conocimiento de las verdades intelectuales y morales. Por esta elevación, el libre albedrío es esencial, a la vez que admite que algunos animales son movidos desde dentro, por sensaciones y por imágenes. Orígenes les atribuye esta capacidad en una dirección determinada. El hombre, por el contrario, gracias a la razón, se libera de la imaginación y de los deseos, y es capaz de elegir. Puede someter sus experiencias sensibles a una vigilancia, dar o rehusar su asentimiento de acuerdo con la dirección que quiera dar a su conducta. Esta libertad funda la vida moral. Las condiciones exteriores, por sí solas, nada pueden. Es la adhesión del espíritu la que las transforma en móviles de acción. Si la tentación es el producto de las circunstancias, el pecado es el acto de utilizar la ocasión. Como no hay en esto constreñimiento, el vicio y la virtud son libres, pero Dios auxilia a los hombres en su esfuerzo de liberación. En Orígenes, el hombre interior se nos manifiesta bajo la forma de razón, cuyo esfuerzo hacia la verdad conduce a una fuente de inspiración. Considera esta culminación como un estado de extrema concentración, más que de éxtasis, como una suerte de voz interior, o inclusive de comunión que se establece entre la razón divina y la razón humana, cuando esta última se encierra en sí misma. Orígenes es de la opinión de que todo hombre puede persuadirse, por experiencia, de que es el autor responsable de la adición o de rechazo que otorga aquello que le aportan los sentidos y su imaginación. Lo que él admira de Sócrates, al que conoce por las memorables la apología y el Gritón, es en esencia el carácter excepcionalmente templado, la nobleza moral. Orígenes opone el neuma a las realidades corporales. Parece ser que admite una especie de sostén material
del que el alma humana, situada a mitad de camino en la jerarquía de los seres, entre lo divino y los existentes temporales, tiene necesidad después de la muerte para subsistir, y esto por la preocupación de señalar mejor la trascendencia de Dios que existe sin soporte material.